Bienvenidos a la cuarta clase del tópico Regulación del Metabolismo Intermediario. Mi nombre es Alexander Laurentín y hoy vamos a comenzar hablando sobre las reservas de combustible en el organismo. Una dieta balanceada provee a un individuo normal todos los factores necesarios para su crecimiento y mantenimiento. Entre estos están los tres principales combustibles que proveen la energía indispensable para los procesos metabólicos, a saber, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. De estos, los dos primeros son los combustibles por excelencia, vale decir los carbohidratos y los lípidos, mientras que las proteínas son nutrientes esencialmente plásticos. Vamos a detenernos un momento a analizar esta tabla. En esta tabla se muestra las reservas de combustible de un hombre tipo definido que pesa 65 kilogramos de peso corporal y tiene unas reservas de combustible como se muestran a continuación. En la tabla tenemos en la primera columna los combustibles, los que vienen de los carbohidratos están en tres compartimientos: el glucógeno que está en el músculo esquelético, el glucógeno que está en el hígado y la glucosa que circula por la sangre. Con relación a los lípidos, el combustible que se muestra son los triacilgliceroles o triglicéridos, como también se les llama. Y finalmente las proteínas, que como mencionamos son nutrientes esencialmente plásticos, pero que también pueden ser utilizados para la obtención de energía. En la segunda columna nos muestra la reserva de energía en gramos de cada uno de estos combustibles. Por lo que vemos que ese hombre tipo de 65 kilogramos tiene 9 kilos de triacilgliceroles, 8,8 kilogramos de proteínas y un poco menos de medio kilogramo de carbohidrato bajo la forma de glucógeno o glucosa. Fíjense que la mayor abundancia de carbohidratos en ese hombre tipo son apenas 350 gramos de glucógeno en el músculo esquelético, 90 gramos en el hígado y tan solo 20 gramos de glucosa circulando en la sangre. Al lado de estos números tenemos la proporción de combustibles para cada uno de ellos, por lo que vemos que la mitad de los combustibles que tiene este hombre tipo son triglicéridos. 48% corresponde a las proteínas y apenas 2,5% corresponde a los carbohidratos. Ok, las otras dos columnas de la tabla nos muestran la duración de esa reserva durante dos condiciones: en ayuno y en trote. El ayuno está definido de tal manera que el gasto de ese hombre durante el ayuno, el gasto de energía que realiza, es alrededor de 10.050 kilojoules por día, mientras que el hombre trotando gasta 84 kilojoules por minuto. Entonces veamos hipotéticamente cuánto tiempo duraría este hombre tipo, tanto en ayuno como en trote, si depende exclusivamente de un tipo de combustible. Y comencemos con los triacilgliceroles. Fíjense, hipotéticamente, si este hombre solo puede consumir sus triacilgliceroles, sus 9 kilos de triacilgliceroles, puede durar 34 días de ayuno, pero solamente 2,8 días trotando. Si ahora, en otra condición hipotética, este hombre tipo solo puede vivir de sus proteínas, el ayuno, en ayuno, solo puede durar la mitad del tiempo, solo 15 días. Mientras que trotando dura un poquito más de un día. Con respecto a los carbohidratos, si solo dependiese del glucógeno muscular, duraríamos un poco más de medio día
en ayunas y un poco más de 1 hora trotando. Si hipotéticamente la energía que usamos solamente viniese del glucógeno que está almacenado en el hígado, ni siquiera llegamos a 4 horas de ayuno, ni a 20 minutos trotando. Y finalmente, si solo dependiésemos de la glucosa que está circulando en la sangre, el ayuno no duraría ni siquiera 1 hora. Y trotando ni siquiera llegamos a los 5 minutos. Entonces, fíjense, esta tabla lo que nos muestra es la importancia en cuanto a cantidad y energía que tienen cada uno de los combustibles. Resaltan los triacilgliceroles porque son los que nos dan mayor cantidad de energía. Las proteínas, que las reservas son prácticamente equivalentes a cuánto contenido en ese hombre tipo. Fíjense que solamente nos puede suplir de energía la mitad del tiempo que los triacilgliceroles. Y en cuanto a los 3 compartimientos de carbohidratos, que están en muchísima menor proporción, pues esto no suma ni siquiera medio kilo de carbohidratos, el tiempo que nos permitiría sobrevivir en ayuno o trotando es muchísimo menor. Recuerden que esta tabla es hipotética. Hipotética porque nosotros no podemos vivir solamente de un solo combustible, sino que utilizamos distintos combustibles como vamos a ver en esta clase. Y en condiciones distintas usamos distintos combustibles, pero siempre usamos una mezcla de ellos. Además, se conoce que el hombre, un animal, muere si consume entre el 30% y 40% de sus proteínas. ¿Okay? Es decir, que aunque pudiésemos vivir hipotéticamente solo de las proteínas corporales, va a llegar un momento en que vamos a morir antes de consumirlas todas. Porque cuando consumimos entre 30 y 40% de las proteínas corporales, ya se compromete la vida. Una de las cosas que más se comprometen son las proteínas, el sistema de fosforilación oxidativa que nos provee ATP, energía para que la célula viva. Desde el punto de vista orgánico, una de las cosas que se compromete es el músculo diafragma, que es el músculo que nos permite respirar. Si ese músculo se debilita, dejamos de respirar correctamente, se van acumulando fluidos en los pulmones, caldo de bacterias, y es muy fácil morir de neumonía en estos casos de ayuno. Y por otra parte, el glucógeno que está en el músculo es de uso exclusivo del músculo, porque el tejido muscular no contribuye a la glucosa sanguínea. Cuando el músculo degrada su glucógeno, no puede salir a la sangre porque el tejido muscular carece de la última enzima de la gluconeogénesis, la que transforma glucosa 6-fosfato en glucosa. Fíjense, ¿cuál es la importancia de la glucosa como combustible? La importancia de la glucosa como combustible se debe a que posee una alta solubilidad en los fluidos corporales. Es muy soluble, por lo que se facilita su transporte a través de los diferentes tejidos. Esa es digamos, una de las principales ventajas de usar glucosa como combustible. Vimos que está en muy baja proporción comparada con las proteínas y las grasas, pero al ser altamente soluble es de fácil transporte y eso le da una ventaja a la glucosa como combustible. Más aún, en los animales superiores, la glucólisis es la única ruta metabólica capaz de producir energía en ausencia de oxígeno molecular. Y lo sabemos de las clases de bioquímica general
por los procesos de fermentación. En este caso sería la fermentación láctica, hasta lactato. Pero aún en estos mismos tejidos, aún en presencia de oxígeno, pero sin su participación, el catabolismo inicial de la glucosa hasta su conversión en piruvato ocurre a través de la secuencia de reacciones de la glucólisis. Es decir, que hay tejidos que aunque están altamente oxigenados, tienen una alta tasa de glucólisis. Y eso es lo que nos muestra esta figura que les muestro acá. Fíjense, hay tejidos que dependen exclusivamente de glucosa. Aquí tenemos una representación del intestino delgado, están los carbohidratos de la dieta que pasan al lumen intestinal, donde son absorbidos, la glucosa es absorbida y metabolizada. Aproximadamente la mitad de la glucosa es metabolizada en el intestino, en la mucosa del intestino, y es metabolizada hasta lactato, hace fermentación láctica. A pesar de, como vimos, o como vimos, mejor dicho, en las clases pasadas, que la mucosa intestinal tenía una alta tasa de glucólisis. Y esto aparentemente tiene que ver con el proceso de absorción de los carbohidratos. Una parte de ellos se absorbe directamente como glucosa y va al hígado, mientras que la otra se metaboliza hasta el lactato en el intestino y se transporta como lactato hacia el hígado. También vimos en los ejemplos de la segunda clase que el hígado es un tejido que poco capta glucosa. O sea, prácticamente la glucosa que llega al hígado sale para uso de los otros tejidos periféricos o tejidos extrahepáticos. Y entre esos tejidos extrahepáticos tenemos uno muy importante que es el cerebro. Esto que está acá es la representación del encéfalo. ¿Okay? Y el cerebro depende exclusivamente de glucosa como combustible. Es un tejido aeróbico que cataboliza la glucosa hasta CO2 y agua, pero el combustible de preferencia es la glucosa. Y esto es así porque el sistema nervioso central tiene una limitada permeabilidad hacia los metabolitos, que es impuesta por la llamada barrera hematoencefálica, en donde solo permite el paso de metabolitos de cierto tamaño, de cierta masa molecular. Los ácidos grasos, que sería otro combustible de las grasas, no puede atravesar esta barrera hematoencefálica. El segundo tejido importante que depende de glucosa son los eritrocitos. Y sabemos que los eritrocitos son unas células muy especializadas que pierden su núcleo, pierden sus mitocondrias y varios de sus organelos y se especializan en el transporte de oxígeno y CO2 en la sangre. Allí, por carecer de mitocondrias, que es que es donde está la batería enzimática que permite la fermentación de piruvato, la oxidación de piruvato acetil-CoA y la oxidación de acetil-CoA en el ciclo de Krebs y la reoxidación del poder reductor en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, como eso no existe en los eritrocitos, la estructura que permite el funcionamiento de ellos se mantiene a expensas de fermentación láctica a partir de glucosa. Entonces, ellos solamente pueden usar glucosa y la catabolizan hasta lactato. Fíjense, hacen fermentación láctica en el tejido que más oxígeno tiene, que es el que transporta el oxígeno, que son los eritrocitos. Por acá, por este lado de la lámina, tenemos al riñón. Y el riñón vamos a distinguir la corteza renal, aquí en color oscuro, de esta zona más clara, que es la médula renal, que es donde ocurre la reabsorción del agua y sales y metabolitos luego del filtrado glomerular. Allí
como la concentración de sales es muy alta, la presión parcial de oxígeno es baja. Por lo tanto, ese tejido, aunque tiene la maquinaria para catabolizar glucosa hasta CO2 y agua, vive a expensas de fermentación láctica, de glucosa hasta lactato. En el caso este es el tejido ocular, es la representación o el esquema de un ojo. Y aquí está este tejido que es el cristalino. Este tejido es muy poco vascularizado y tiene muy pocas mitocondrias, porque los vasos sanguíneos y las mitocondrias serían objetos que dificultarían el paso de la luz. O sea, mientras mejor, para una mejor visión, mientras menos mitocondrias y capilares tengan los tejidos del ojo, o por lo menos los tejidos del ojo donde se atraviesa la luz, la visión es mejor. Entonces, dado esas características, estos tejidos, como el cristalino, eh, obtienen su energía por fermentación láctica, a partir de glucosa hasta lactato. Algo parecido también ocurre en la piel. En las capas más exteriores de la piel, donde la presión parcial de oxígeno es más baja, porque el oxígeno se llega allí por difusión desde la capa vascular, allí esas células también hacen fermentación láctica y por lo tanto dependen de glucosa como combustible. Y finalmente, el músculo esquelético, que lo tenemos acá. En el caso de intenso ejercicio, la glucólisis da una contribución importante al metabolismo energético de este músculo. O sea, aquí, cuando se está haciendo ejercicio intenso, siguen operando todos los mecanismos. O sea, la glucosa se sigue oxidando hasta CO2 y agua, pero ahora, además de eso, parte de la glucosa llega hasta el lactato. Se hace fermentación láctica en presencia de oxígeno. Ok. Hablemos ahora de los lípidos como combustibles. Veamos la contraparte. Los triacilgliceroles o los TAC son el mayor reservorio de energía química presente en los animales terrestres. En los mamíferos, los triacilgliceroles son almacenados en el tejido adiposo, el cual puede constituir una proporción considerable del peso corporal del animal. Por ejemplo, en una mujer tipo de 55 kilogramos de peso, por lo menos un cuarto de su peso está constituido por lípidos. Un cuarto de su peso es un poco más de 13 kilogramos. Si lo comparamos con la tabla anterior, vemos que la mujer almacena mucho mayor cantidad de grasa que el hombre. La predominancia de los lípidos como molécula para el almacenamiento de energía se debe a las siguientes razones. La primera de ellas es que los lípidos son especies molecularmente reducidas, ya que están constituidos fundamentalmente por el grupo metileno, el CH2, en comparación con los grupos alcoholes que constituyen principalmente a los carbohidratos. Esta especie molecular, este carbono en el grupo metileno, es mucho más reducido que el carbono que tiene un grupo alcohol. En segundo lugar, el valor energético, es decir, la cantidad de energía liberada por la oxidación de los triacilgliceroles es superior cuando se compara con el de los otros dos combustibles. Es 37 kilojoules por gramo de peso seco en el caso de las grasas,
en lugar de 17 o 16 kilojoules por gramo de peso seco en tanto en carbohidratos como en proteínas. Por ejemplo, los triacilgliceroles son cerca de 2,5 veces más eficientes que los carbohidratos en base a peso seco para proveer energía. Y finalmente, los lípidos son altamente hidrofóbicos, por lo que son almacenados con un mínimo de agua. Por ejemplo, un adipocito promedio está constituido por un 90% de su peso por triacilgliceroles. Fíjense, 90% del peso de la célula es grasa. En los carbohidratos, el panorama es completamente diferente. El glucógeno es hidrofílico y existe in vivo como gránulos de glucógeno muy hidratados. Cerca del 65% de estos gránulos de glucógeno es agua. O sea, más de la mitad del gránulo es agua. Por lo que el calor de combustión es apenas de 6 kilojoules por gramo de peso húmedo. Es menor. Todas estas razones hacen que los lípidos sean más de 5 veces mejores que los carbohidratos como reservorio de la energía biológica. Esta diferencia entre los lípidos y los carbohidratos es especialmente importante en los animales terrestres, en los cuales un incremento de la masa corporal puede comprometer la movilidad. Se ha calculado que si un hombre normal almacenara la misma cantidad de energía que almacena como triacilgliceroles bajo la forma de carbohidratos, pesara cerca de el doble es decir, en el hombre tipo de 65 kilos pesaría ahora 130 kilogramos y su movilidad estaría seriamente disminuida. Ahora bien, vista estas ventajas de los lípidos sobre los carbohidratos, cabe preguntarse, ¿por qué no se almacena toda la energía bajo esta forma? Bueno, ya hemos mencionado algunas de las razones. Los tejidos que funcionan bajo condiciones anaerobias y que han perdido su capacidad oxidativa dependen de los carbohidratos como fuente de energía. El cerebro no oxida los ácidos grasos, por lo que depende de la glucosa como combustible. Y debido a que la dieta normal o más usual de los humanos está constituida por una alta proporción de carbohidratos, es quizás metabólicamente más simple que para los tejidos utilizar la glucosa. Además, el transporte de los lípidos en un medio acuoso, como la sangre, requiere mecanismos específicos que no necesita la glucosa por ser una molécula extremadamente soluble en agua. ¿Cuáles son los tejidos que utilizan preferentemente a las grasas? Aquí tenemos este esquema tomado del Newshold, en donde nos muestra el tejido adiposo. Estos serían los adipocitos que contienen los triacilgliceroles, cuales al ser hidrolizados liberan los ácidos grasos. Y tenemos la representación del cerebro, del músculo esquelético, del riñón, del intestino delgado, de la glándula mamaria y del hígado. Entonces, los ácidos grasos son utilizados como combustible por el músculo esquelético, por la corteza renal de los riñones y por las glándulas mamarias. El hígado utiliza ácidos grasos, pero los convierte en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son combustibles también para el músculo esquelético, para la corteza renal y las glándulas mamarias, como vimos para los ácidos grasos, pero además
El sistema nervioso central, es decir, el cerebro, también lo puede utilizar los cuerpos cetónicos combustibles y los enterocitos, las células del intestino, también pueden utilizar cuerpos cetónicos. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que determinan la utilización de un combustible? Son tres. El primero de ellos es la concentración del combustible en el plasma. Y como ejemplo de esto, les traigo a los cuerpos cetónicos, al acetoacetato y al beta-hidroxibutirato, que son los dos principales cuerpos cetónicos que se producen a partir del exceso de ácidos grasos vía beta-oxidación al acumularse acetil-CoA, que no puede ser catabolizada en el ciclo de Krebs. Se van hacia la ruta de la cetogénesis. Normalmente, el contenido de cuerpos cetónicos en plasma es muy bajo, 0,01 milimolar. Pero en la medida en que los carbohidratos se agotan y se movilizan las grasas y pasamos a utilizar más los ácidos grasos como combustible, se produce mayor cantidad de cuerpos cetónicos. Y pueden subir, como vamos a ver en la última clase, hasta 5 milimolar. De 0,01 milimolar en sangre a 5 milimolar. Ese es un aumento de más de 100 veces. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los factores que determina. Un tejido puede utilizar un determinado combustible si la concentración en el plasma es la adecuada, es lo suficientemente alta como para que lo utilice. Cuando los cuerpos cetónicos se mantienen a muy baja concentración, prácticamente ningún tejido los utiliza para obtener energía. Pero cuando pasan a ser un componente importante en plasma, ya vimos cuáles serían los tejidos. Acabamos de ver los tejidos que lo utilizan como combustible. Y de ellos el más importante es el sistema nervioso central. Ahora, la otra punto importante de que determine que un tejido o un órgano en particular use un combustible es la presencia de las enzimas del catabolismo en ese tejido. Recordemos que no todas las enzimas de una ruta metabólica se manifiestan en los distintos tejidos. Yo les hablé hace un momento que el hígado, que el músculo esquelético carece de la glucosa 6-fosfatasa, que es la última enzima de la gluconeogénesis. Por lo tanto, su glucógeno no puede proporcionar glucosa a la sangre, sino que se utiliza en el mismo tejido. Algo parecido ocurre aquí con los cuerpos cetónicos. El hígado no tiene la enzima cetoacil-CoA transferasa, que es la enzima que le transfiere la coenzima A al acetoacetato. Recapitulo. Les mencionaba que los cuerpos cetónicos es el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. El beta-hidroxibutirato se puede oxidar al acetoacetato. El primero tiene un grupo H, el segundo tiene un grupo ceto. Y este último se puede escindir en 2-acetil-CoA. Pero para ello necesitas activarse, transferirse a la coenzima A. Y esa transferencia ocurre a partir del succinil-CoA, que es el intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, en lugar de el succinil-CoA transformarse en succinato a expensas de una fosforilación oxidativa, de una fosforilación a nivel de sustrato, en donde el GDP se transforma en GTP, que es la reacción, si mal no recuerdo, la sexta reacción del ciclo de Krebs. En lugar de ocurrir eso, el succinil-CoA le transfiere su grupo coenzima A al acetoacetil-CoA y lo escinde y se forman 2-acetil-CoA. Esos 2-acetil-CoA se oxidan en el ciclo de Krebs. Y esa es la forma como se obtiene energía a partir de los cuerpos cetónicos. Bueno, el hígado no tiene esa enzima. Por lo tanto, el hígado no puede
obtener energía a partir de los cuerpos cetónicos. Los produce y los exporta, pero no los puede utilizar. Y finalmente, el tercer factor son las características propias de las enzimas catabólicas. Vale decir, Km y Vmax. Y las regulaciones que puedan ocurrir a corto y a largo plazo. Es decir, por modulaciones alostéricas, modificaciones covalentes o modificaciones que tienen que ver con el cambio en la concentración de las enzimas en los tejidos. En el caso de las enzimas de la cetólisis, que es el nombre de la ruta donde se catabolizan a los cuerpos cetónicos, esas enzimas tienen un V máximo alto y un Km alto. Es decir, que son enzimas rápidas y al tener un Km alto, ellas responden casi directamente proporcional a la concentración del sustrato. De manera que si hay sustrato si hay cuerpos cetónicos en la sangre que pueden entrar a la célula, se aumenta la velocidad de las enzimas por aumento de la concentración del sustrato.